Bueno, nosotros somos del Instituto Nacional de Cooperativismo. La idea es dar una charla para comentar un poco qué es una cooperativa y cómo se pueden vincular economistas y contadores a una cooperativa. Vamos a empezar con un video, después una parte más de explicación y vamos a cerrar con un video para que sea más entretenida. ¿Sí? La historia del movimiento cooperativo uruguayo está íntimamente ligada a la propia historia del Uruguay como país. Para descubrir las primeras experiencias cooperativas nacionales, hay que remontarse a las últimas décadas del siglo XIX, época en la que el Uruguay todavía estaba construyendo su perfil como nación. A nivel mundial, se reconoce como fecha de nacimiento del cooperativismo moderno el año 1844, en el que 28 obreros tejedores del condado de Lancaster, en Inglaterra, crean la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, con la finalidad de establecer un almacén de comestibles y ropas, fabricar juntos los artículos más necesarios y destinar una parte de los beneficios a la instrucción de los socios y sus familias. El éxito de la experiencia de Rochdale hizo que las sociedades cooperativas inspiradas en los principios enunciados por aquellos pioneros se multiplicaran rápidamente en los países del viejo continente. Pocos años después, la idea cooperativa desembarca en nuestro país de la mano de los inmigrantes europeos, tanto intelectuales como obreros y artesanos, los que impulsaron las primeras experiencias cooperativas en el Uruguay. Es así que en el año 1877 se funda la Sociedad Cooperativa de Mucamos y Cocineros, y en la década siguiente se crean entre otras la Cooperativa de Peluqueros y Barberos El Arco Iris, la Sociedad Cooperativa de Construcción de Casas, la de Consumo de Carnes, la Cooperativa de la Unión de Obreros del Cigarrillo y la Sociedad Cooperativa Tipográfica Uruguaya, que en agosto de 1889 comenzó a publicar el periódico La Voz de la Cooperativa, difundiendo los ideales y los principios del cooperativismo en nuestro país. En el año 1909, 47 obreros textiles de la ciudad de Juan Lacase fundan la Sociedad Cooperativa de Consumo La Unión, reconocida como la institución pionera del cooperativismo moderno. En la década del 30, el fenómeno de las cooperativas de consumo creció rápidamente y se constituyeron en esa época la mayor parte de las cooperativas que hoy componen el sector. También las cooperativas de ahorro y crédito tienen sus antecedentes en organizaciones surgidas a comienzos del siglo XX. Las cajas populares, impulsadas por el movimiento social católico a partir de 1902, con una importante difusión en el interior del país, y las cajas de crédito rural, creadas en el año 1912 a iniciativa del gobierno de Valle y Ordóñez. En el año 1937 se funda en Montevideo la Mutua Húngaro-Uruguaya, que es considerada la primera entidad de ahorro y crédito que adopta un estatuto cooperativo. Fue también a comienzos de siglo que la empresa inglesa del Ferrocarril Central impulsa la conformación de sociedades de fomento en torno a las estaciones del tren. Nacidas para promover la producción y el bienestar de la población rural, evolucionan rápidamente hacia la intermediación en productos e insumos hasta convertirse en las actuales sociedades de fomento rural. En 1912 aparecen los primeros sindicatos cristianos agrícolas, antecedentes directos de las actuales cooperativas agropecuarias que surgieron como tales en la década del 20 y ya en 1931 estaban celebrando su primer congreso cooperativo en la ciudad de Colonia, Suiza. La creación de Conaprole en 1935 y la aprobación de la primera ley de cooperativas agrarias en 1941 fueron dando forma a un sector que se extendió a casi todas las zonas rurales del país. Más cerca en el tiempo, a mediados de la década del 40, aparecen las cooperativas de trabajo. Entre las primeras, encontramos dos organizaciones emblemáticas del movimiento que todavía hoy siguen activas: la Cooperativa de Transporte Sanducera Copay y la Unidad Cooperaria número 1 de Cololó en el departamento de Soriano. Históricamente, el nacimiento de una proporción importante de las cooperativas de trabajo en nuestro país ha estado vinculado a procesos en los que los trabajadores asumen la gestión de empresas tradicionales quebradas o en crisis. Los periodos de crisis económicas, traducidas en el cierre masivo de empresas industriales y de servicios, dieron surgimiento a nuevas experiencias cooperativas en sectores tan diversos como el textil, el metalúrgico, el transporte público, la salud y la enseñanza, entre otros. Ya en la década del 60 surge la más joven de las modalidades del cooperativismo nacional, Vivienda.
En el año 1966, por impulso del Centro Cooperativista Uruguayo, se desarrollaron 3 experiencias pioneras en los departamentos de Florida, Salto y Río Negro. Pero el verdadero crecimiento del sector se produce a partir de la aprobación de la Ley Nacional de Viviendas de 1968, que institucionaliza el sistema a través de 2 modalidades de gestión, la ayuda mutua y el ahorro previo. Bueno, la idea del video era mostrar un poco cómo el cooperativismo está unido a la historia del país en realidad, y no es un evento nuevo, sino que existe en el país desde sus orígenes. A partir del 2008 se da un crecimiento importante de todas las modalidades cooperativas, pero principalmente las de vivienda y las de trabajo. Actualmente hay aproximadamente unas 3.000 cooperativas, sumando todas las modalidades, y esto en parte tiene que ver con un proceso que se dio de unificación del marco legal del cooperativismo. No sé si en el video se escuchaba, pero cada vez que va surgiendo una de las modalidades cooperativas se va creando una ley que la regula, y lo que se hace a partir del 2008 es generar una ley única que regula a todo el sistema cooperativo nacional y que a su vez crea al Instituto Nacional de Cooperativismo, que lo que hace es tiene un rol de promoción y de fomento del sistema cooperativo. ¿Pasa vos? Bueno, sí, digamos, los tiempos están urgidos y yo estoy medio con tortícolis porque miro para este lado. Los tengo a todos para este lado. Básicamente lo que decía Brisa es coherente en cuanto a la evolución de lo que ha sido el cooperativismo en el Uruguay. Y nosotros entendíamos muy importante dejar claro hoy acá 2 cosas, porque en definitiva el objetivo de estas charlas y el objetivo de la feria es el empleo. Y ustedes van a ser futuros profesionales o son potencialmente profesionales que van a estar trabajando tal vez y vinculados al movimiento cooperativo. En primer lugar, hay una definición de lo que es una cooperativa. Es una definición que ha evolucionado con el tiempo porque se ha ayornado con el tiempo, pero básicamente es la reunión de un grupo de personas que persiguen un mismo fin con el objetivo de solucionar problemas en común. No lo hacen de cualquier manera porque con ese criterio también podríamos decir que una SRL o una sociedad anónima también es un grupo de personas que se reúnen con el fin de solucionar un problema en común, que es la rentabilidad. En este caso, el movimiento cooperativo, como todos los demás movimientos que se desarrollaron durante el siglo XX, surge en el siglo XIX y es en respuesta a lo que fue el desarrollo del capitalismo y la segunda revolución industrial. No sé si, no le voy a tomar una clase de historia, pero más o menos repasemos. Se profundiza el capitalismo con su liberalismo y con las teorías de Adam Smith y bueno, etcétera, etcétera. Como contrapropuesta surgen movimientos anarquistas, socialistas utópicos, luego se va desarrollando lo que ha sido la teoría marxista-leninista y el marxismo, fundamentalmente el marxismo dialéctico y en lo económico, el histórico, pero también surge el cooperativismo, basado en varias cosas. En primer lugar, no sé si seguimos, Brisa, en realidad surge como una forma de entender las relaciones sociales y económicas de un colectivo que busca solucionar en común las dificultades que tienen, ya sea vivienda, ya sea compras en común, ya sea la educación, ya sea el trabajo como fuente. Y no lo hace desde cualquier punto de partida, sino que tiene un conjunto de principios y de valores que le dan sustento. En primer lugar, nosotros decimos, bueno, aquí, ustedes lo están viendo, no hay obligación de ser un cooperativista, quien desea hacerlo lo es por modo voluntario. Hay un control democrático del colectivo sobre el resto de los integrantes de la cooperativa, o sea, en la cooperativa no hay un dueño, sino que el colectivo es el que de alguna manera es responsable por el emprendimiento. Todos los socios participan en forma económica del propio emprendimiento, o sea, como decimos vulgarmente, ¿no? En las maduras y en las verdes, o sea, cuando ganan o cuando pierden, o cuando hay que capitalizar, o cuando hay también algún tipo de excedente. Son autónomos e independientes, es decir, son grupos cooperativos que no dependen ni del Estado,
ni de un partido político, ni de un gremio sindical. La propia entidad es autónoma y es independiente de cualquier otro centro de poder. Y tiene como entre sus objetivos fundamentales, si bien el económico o el de los servicios es el que le da origen, la educación y la formación en valores y en principios y en una forma de entender la realidad y las relaciones comerciales y humanas en esa realidad son fundamentales a la hora del desarrollo de una cooperativa. Y, por supuesto, lo que está tan en boga hoy en día, como es la responsabilidad social empresaria, en el cooperativismo desde sus propios orígenes en el siglo XIX, el compromiso con la comunidad es de suyo, digamos, no puede existir si no es así. Y los valores, bueno, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida, la vivencia democrática, pero no solo la vivencia democrática por la asamblea, donde un socio tiene un voto, sino también democrática en cuanto a la administración de los recursos que tienen esas cooperativas. Pongo siempre como ejemplo lo que es la diferencia entre un banco y una cooperativa de ahorro y crédito. En un banco, el que resuelve qué hacer con los recursos es el directorio del banco, sin comunicarle a ningún cliente ni a ningún funcionario en qué lo va a invertir y cómo lo va a invertir. Y en una cooperativa de ahorro y crédito, eso se resuelve en planes anuales estratégicos que aprueba una asamblea. Hay una sutil diferencia, no sé cómo estamos de tiempo, pero sigo. Bueno, la solidaridad, la honestidad, obviamente, transparencia, responsabilidad y preocupación por los demás. Sabemos que últimamente la prensa, no hemos tenido muy buena prensa, porque la prensa por lo general se dedica a resaltar aquellas cosas que son frustrantes o que han fracasado. Buena parte de la prensa, buena parte del tiempo de la prensa le llevaría, si se dedicaran a decir cuántas sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas unipersonales y microemprendimientos cierran o fracasan en su proceso. Pero parece que cuando es una cooperativa tiene mayor impacto. De todas formas, yo les comentaba lo de la democracia interna, cómo se organiza una cooperativa. De acuerdo a lo que es la ley 18.407 y los estatutos que tiene una cooperativa, el órgano máximo, yo supongo que alguno de ustedes ha tenido algún contacto alguna vez con una cooperativa, es la Asamblea General de Socios. De esa Asamblea General de Socios se elige la dirección ejecutiva de esa cooperativa, que es un consejo directivo. Y por lo general, y por supuesto la comisión fiscal. Por lo general una comisión de educación también se elige por esa asamblea. Y luego desde el consejo directivo se nombra un equipo de administración, un equipo técnico, y allí es donde ustedes pueden entender cómo se engancharían en una cooperativa. Ahora Brisa les va a explicar en qué aspectos. Pero básicamente hay mucho para hacer, hay mucho trabajo en el movimiento cooperativo y hay mucha necesidad de contar con profesionales que comprendan lo que es el movimiento y que tengan una actitud proactiva al vínculo y a comprender las lógicas internas, que no son diferentes a la de ninguna empresa en lo empresarial. La cooperativa es una empresa, pero basada en lo que decíamos hoy, principios y valores particulares. Brisa. Capaz comentar que hay distintas modalidades de cooperativas, como por arriba nomás, las cooperativas agrarias y las sociedades de fomento rural. La sociedad de fomento rural es una modalidad particular que más que como cooperativa entran como entidad de la economía social, entran dentro del mundo cooperativo, pero tienen un sistema legal y reglamentario específico. Después las cooperativas de ahorro y crédito, de seguro, de consumo, de artistas, de trabajo, sociales y vivienda. De estas sociales también tienen una legislación particular porque están vinculadas al Ministerio de Desarrollo Social y son una política de inserción laboral también, digamos. La idea es que tienen una estructura muy similar a las cooperativas de trabajo y que tienden o tenderían a ser cooperativas de trabajo en un futuro, pero en el inicio, digamos, tienen que ver con la inserción en el mercado laboral de gente que quedó por fuera por distintas razones, digamos. Y luego las de vivienda. De estas modalidades cooperativas,
las que son más similares a una empresa, digamos, o que tienen como objetivos que se podrían asimilar más con una empresa, son todas menos la Sociedad de Fomento Rural y las de vivienda. Las demás son, o sea, las cooperativas de trabajo tienen por fin resolver una necesidad laboral y por tanto generan estructuras empresariales para resolver esa necesidad. Por ejemplo, hay miles de ejemplos, pero uno bien palpable son las cooperativas de ómnibus, que tomamos todos los días. CUTSA no es una cooperativa, por las dudas. Luego las de consumo, tienen por fin resolver la necesidad de consumo y casi todas surgen de entes, muchos públicos, pero también privados. Ahí había un caso de una industria textil que lo que hace es generar un núcleo de asociados del mismo centro laboral o, por ejemplo, la cooperativa bancaria, que nuclea a todos los bancarios, hay una de funcionarios públicos, y que de esa manera consiguen abaratar costos a la hora de comprar insumos para la vida diaria familiar. Lo mismo, con la misma idea surgen las de ahorro y crédito, digamos. Después eso va derivando en empresas más autónomas y más separadas del origen de la empresa que surgen vinculadas o vinculados al ente que surgen, pero generalmente surgen para resolver una necesidad de algunos de trabajadores que están vinculados a algún ente público o privado. Bueno, y en ese sentido, ¿qué pueden hacer en una cooperativa, digamos? Una cooperativa en su estructura económica es igual que cualquier tipo de empresa. La diferencia central es que cada una de las facetas económicas que tiene están permeadas todo el tiempo por el conjunto de valores que nuclean a la cooperativa. Eso que implica como desafío que cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer un estudio de mercado, tienen que pensar que el mercado para una cooperativa no significa lo mismo que significa para una empresa capitalista, digamos, que tienen objetivos que son sociales, que todo el tiempo están permeando el accionar de la cooperativa. Entonces sí se requiere como saber que se está trabajando con un actor particular, pero en sí los conocimientos profesionales son los mismos que ustedes necesitarían para cualquier tipo de empresa. Y en cuanto a la administración es exactamente lo mismo, o sea, un balance contable es un balance contable en una cooperativa y un balance contable en una empresa en el mismo sentido. Lo mismo la viabilidad económica, la previsión de riesgo, la administración de fondos, etcétera, se hacen de la misma manera. La diferencia central, digamos, es que cuando tienen que plantearle un balance o la viabilidad económica o lo que fuera, tienen que pensar que no están trabajando para un director que ejecuta, sino para todo un grupo de personas que van a estar implicadas en las decisiones. Y eso hace al trabajo en una cooperativa. No sé si explicamos un poco más. Básicamente, en lo que serían los aspectos duros, el CAR, digamos, de los emprendimientos cooperativos, hay una parte que es la parte de impuestos, que tiene una particularidad, pero que no es nada extraordinaria, simplemente es, bueno, leer la legislación, en qué se encuentran exonerados y en qué no, y en qué condiciones, pero a la hora de trabajar en lo que es la gestión o administración de la cooperativa, es exactamente igual que una empresa común y corriente. Simplemente que sus objetivos finales son diferentes y que la parte impositiva a veces se ve yo no diría beneficiada, sino subsidiada por parte del Estado, porque la propia ley 18.407 las declara como de interés del Estado. Y la otra cosa que me parece, no sé, Brisa, importante es las cooperativas por lo general no están solas y buscan la intercooperación. Entonces, cuando uno habla del desarrollo de un plan de negocios o la inserción de la cooperativa en un medio para vender un servicio o un producto, por lo general también mira el entorno y cómo son sus relaciones con otras cooperativas. Las cooperativas están federadas, en federaciones por rama, y muchas veces hay intercooperación. Pongo un breve ejemplo, hay cooperativas de trabajo que hacen servicios para las intendencias en el mantenimiento de espacios verdes. Algunas de ellas se han organizado y han generado corporaciones
de cooperativas de trabajo para negociar con la Intendencia mejores condiciones, para hacer inversiones en conjunto y abaratar costos, ese tipo de que también los hace una empresa privada cuando se hace un consorcio o cuando hace un pool de empresas para hacer una importación. Bueno, en este sentido no hay mayores diferencias. Finalmente, en base a esta idea de que los conocimientos profesionales son los mismos, pero que igualmente se necesitan algunos conocimientos vinculados al ser cooperativista, digamos que está bueno. Nos parecía interesante destacar que en esta facultad existe una forma de seguir formándose o de formarse, en muchos casos por primera vez, en relación al cooperativismo. Y es un curso de UPAE que es sobre principios y prácticas del cooperativismo. Y que el objetivo, justamente, es que los alumnos adquieran conocimientos sobre la cultura, el entorno del movimiento cooperativo. O sea, que no que tengan conocimientos prácticos sobre cómo trabajar en una cooperativa, los cuales ustedes ya tienen por su propia carrera, sino que puedan entender de dónde viene el cooperativismo y cuáles son las características particulares y qué desafíos tiene trabajar para una cooperativa. Es de modalidad presencial y se revalida como parte del Diploma de Economía y Gestión para la Inclusión. Está dirigido principalmente a estudiantes o también a cooperativistas, digamos, a gente que trabaje en cooperativas o que tenga un conocimiento que sea asimilable. Nada, solamente para presentar la idea. No, perdona que me parece que no es menor. El instituto tiene un programa de becas a los efectos de que aquellos estudiantes que no puedan acceder al pago del posgrado puedan tener una beca otorgada por el instituto, que hay un mecanismo para acceder a ella, pero quería mencionar lo que existe. Y la otra cosa que institucionalmente, como INACOP, como Instituto Nacional de Cooperativismo, estamos poniendo muchas fichas en este posgrado, en el sentido de, vemos en el movimiento cooperativo una carencia, que es a la hora de contratar profesionales o técnicos que apoyen a nuestras cooperativas, la gran mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que es el movimiento, porque dentro de la currícula que realizan tanto economistas como contadores, volvemos a aquellas viejas teorías económicas, ¿no? Bueno, liberalismo, marxismo y las tradicionales, neoliberalismo, pero nunca nos ponemos a debatir sobre, esta otra vertiente. Era eso. Bueno, y como cierre, un video sobre las distintas políticas del instituto, que en realidad no daba el tiempo para desarrollarlas, entonces les pasamos un video. INACOP, Instituto Nacional de Cooperativismo. Política Nacional de Cooperativismo. Un instituto comprometido con el desarrollo del cooperativismo y la economía social en todas las áreas y en todo el país. Agro, ahorro y crédito, consumo, seguros, trabajo, artistas y sociales, vivienda. Creado por la Ley General de Cooperativas en el año 2008, que busca promover, asesorar, formar, apoyar a las cooperativas y emprendimientos de la economía social. Los fondos públicos que INACOP recibe y el aporte que las cooperativas realizan le permiten al instituto desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y brindar apoyos económicos a través del Fondo Rotatorio Especial y el Fondo para el Desarrollo. INACOP trabaja junto con otras instituciones para reforzar los distintos emprendimientos a través de programas como el de formación cooperativa, PROCOP, y la incubadora de proyectos cooperativos, INCUBACOP. A 10 años de la Ley General de Cooperativas 18.407, reforzamos nuestro compromiso con el desarrollo del cooperativismo y la economía social en todo el país y buscamos continuar afianzando los principios y valores de la cooperación.
INACOP, Instituto Nacional de Cooperativismo, Política Nacional de Cooperativismo, www.inacop.org.uy. No, sería bueno aclarar porque el tema de Conaproles ha sido un debate histórico dentro del movimiento cooperativo sobre qué tan cooperativa es, en primer lugar, y qué tanto no. Es una situación particular porque fue una institución creada por el propio Estado, allá por los años 30 y pico, 40, para dar solución sobre todo a dos problemas. Uno fue el problema de la seguridad alimenticia, porque había, bueno, era la época de los famosos cruderos, ¿no? O sea, la gente compraba la leche cruda, la hervía y la tomaba. En ese proceso no había pasteurización, no había seguridad, se había dado varios problemas sanitarios. Y por otro lado, cómo hacer para subir a un proceso industrial a los pequeños y medianos productores que no tenían la capacidad de hacer inversiones para poder poner sus propias plantas. A partir de allí es que surge por ley la creación de este movimiento cooperativo que ya tenía algunos antecedentes zonales en el país. Y la cooperativa ha tenido a lo largo de la historia altibajos en cuanto a la vivencia de estos valores que hablábamos hoy, ¿no? Por momentos estuvieron muy bien arraigados, en otros momentos hubo repliegues y la empresa se transformó en pura empresa. Nosotros seguimos entendiendo como instituto que es una cooperativa, porque sabemos que hay productores en el territorio que así lo vivencian, que participan de sus asambleas, que tienen el control de la auditoría interna de la Nación y que llevan sus registros. Si bien existe una tensión, como en todos los emprendimientos, entre lo que es el sector de trabajadores, que también busca sus reivindicaciones y su justicia, y la tensión empresarial. Eso no es ineludible al movimiento cooperativo. Otros ejemplos son los de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen empleados que son afiliados a EU y a veces han tenido muy buenas relaciones y hay momentos donde, bueno, hay tensiones. En este momento hay una situación de tensión. Creo que hay, esto ya no es el INACOP, soy yo el que opina, Alberto, hay una especie de falta de diálogo y de predisposición al diálogo por parte fundamentalmente de la empresa en cuanto a algunos aspectos y algún manejo sindical muy particular con respecto a la situación en general. Pero como instituto y como históricamente nosotros entendemos que es un pilar, digamos, ¿no? Para compartir con todos ustedes, es la empresa cooperativa más grande, es la empresa que ha exportado, en algunos años fue la mayor exportadora, es la que ha tenido más mercado, o sea, es una demostración de que a través del cooperativismo se pueden dar emprendimientos. A mí no me gusta usar la palabra éxito porque la asocio a otras cosas, pero bueno, usémosla, es un emprendimiento exitoso. No es el único, yo siempre menciono, bueno, allí se aparecía en el video, Copay, por ejemplo, es una empresa que tiene más de 40 y pico de años, fue la primera empresa recuperada. No existía una ley de empresas recuperadas, esa fue una de ellas, era una empresa privada que se recuperó. Las cooperativas agrarias, por lo general, tienen muy buenos volúmenes de exportación, participan con un peso específico muy importante en el PBI agropecuario.
con relación al volumen en general. Y en otras áreas, bueno, todavía hay mucho por hacer. El área de trabajo, esta última periodo se ha visto de alguna manera, yo no digo desdibujado, sino se agregó una realidad que no era lo común en el movimiento cooperativo de trabajo. En general las cooperativas de trabajo eran pequeños emprendimientos y con la situación de las empresas recuperadas aparecieron 4 o 5 grandes emprendimientos que no era lo común. En cooperativas de 200, 300 trabajadores no era lo común. Eso fue todo un desafío, tanto para el Estado como para el movimiento cooperativo. Pero está interesante. Yo quisiera animarlos a que se acercaran, investigaran, rascaran un poquito, porque hay mucho para hacer, muchísimo para hacer y sobre todo para construir. Y contamos con la muchachada, ¿no? Digo, porque la mayoría de ustedes vieron en el video son como yo, digo, todos esperamos ganas. Y no, la idea es que precisamos gurises que metan con ganas, que pongan cabeza nueva, mirada nueva, porque por lo menos personalmente soy de los convencidos de que el futuro va a pasar por una red de intercooperación, llamémosle cooperativa, autogestión. Las macroindustrias no van a ser muy puntuales. Lo pasa ya en Europa, ha pasado. Ustedes ven la realidad de Italia y hay 4 o 5 empresas grandes, las demás son pequeñas empresas y entre ellas muchas cooperativas. Entonces creo que ahí tenemos un desafío como país, sobre todo en las nuevas tecnologías, en acercarnos un poco a esa realidad. Te cuento, implica muchísimas cosas. La primera cosa es la confianza entre cooperativas. Supongamos, una cooperativa de consumo vende cubiertas para sus asociados. Bueno, sería interesante que se las comprara Funsacop o que Funsacop tuviera una línea para poder vender a través de las cooperativas de consumo a un precio razonable. Ahí hay intercooperación comercial. Pero además hay intercooperación de aprovechamiento de la masa de socios que tienen a cada una de ellas. Y además la intercooperación también sirve para otros aspectos. O sea, cómo te presentás como movimiento frente a las autoridades de gobierno, frente a la sociedad. Pongo un ejemplo, cómo hace, por ejemplo, la asociación rural. Ellos intercooperan mucho. ¿No? O sea, se juntan y es la asociación rural, la federación rural, la Cámara de Industria. Bueno, son formas también de intercooperar entre ellos. Bueno, la intercooperación cooperativa implica desde un simple negocio puntual entre 2 cooperativas hasta cómo nos presentamos en sociedad como movimiento y marcamos nuestra presencia, nuestras reivindicaciones o nuestras propuestas, ¿no? Bueno, la ley 18.407 del 2008 es un ejemplo de intercooperación bien claro. 20 años llevó lograr una única ley, ¿no? Y una única ley que además de ser una ley que unificó el texto legal sobre el cual se soporta, tiene 2 cosas fundamentales que las decreta. Una es, por primera vez en el país, hay una ley aprobada por todos los partidos que dice que el cooperativismo es esencial para el desarrollo del país. No es nada menor cuando el movimiento cooperativo uruguayo ha tenido altas y bajas en su relación con el Poder Ejecutivo de turno. Y la otra cosa que decreta es la constitución de un instituto para la promoción y el desarrollo, por primera vez. En 100 años nunca había habido un instituto con la especificidad de hacer esta función, que es el INACOP. Última pregunta que me quería hacer. En primer lugar, yo creo que se me va lo que mencionó de Lisa en la presentación. Me parece importante marcar como que primero la instancia de empleo para nosotros es importante porque justamente las cooperativas en muchas oportunidades lo que han venido a dar respuestas a las oportunidades de empleo. Hoy en Uruguay hay más de cooperativas, muchísimo en campo de trabajo, de desarrollo. Y la
lleva a que la forma de gestionar una empresa cooperativa tiene sus particularidades, o sea, la democracia, la participación, la educación, esto que señalaba de la cooperación, todo esto. Y ahí tenemos un acuerdo fuerte con la Universidad de Mondragón, que en realidad ellos son como los referentes y los líderes, sobre todo en el tema de educación. Pero hemos llegado más desde el lugar del trabajo, o sea, hoy tenemos una mirada más académica, pero que se ha concluido mucho desde la experiencia laboral. Y ahí en realidad la información sobre esto está disponible en la página del Centro de Posgrados y demás. También hay líneas interesantes de investigación sobre cooperativismo en la facultad. También. Que, por ejemplo, sobre cooperación o sobre empleo, hay líneas interesantes que también las pueden ver en la propia página de la facultad. Hemos como logrado integrar las soluciones en torno a esto. O sea, el Instituto de Economía tiene una historia importante, pero también las cooperativas nos han abierto mucho las puertas en lo que venimos del palo de la administración para pensar reflexionar sobre estos temas. Es importante ahí cómo fijamos el trabajo solo para complementar. Digamos, la pregunta, estudiantes de ciencias económicas, ¿cuántos hay acá? Y están todos. No, un tema interesante para que se está discutiendo mucho es el tema del acto cooperativo. Y yo los invito a que entren a la web y busquen eso. Estamos reivindicando como movimiento cooperativo y como instituto estamos levantando esa reivindicación de que los actos comerciales y de intercooperación comercial entre cooperativas tengan un tratamiento fiscal especial, ya que el movimiento cooperativo está exonerado de algunos aportes. No quiero profundizar porque no soy el experto en eso, pero a ustedes sí les va a interesar y es bueno que hurguen un poco en eso y que investiguen, porque hay mucho de fundamento ideológico y empresarial, o sea, tienen la doble cualidad, ¿no? Y para mi juicio es interesante, si pueden ver algún material de eso en la web, hay mucho, sobre lo que es el acto cooperativo, que es el acto comercial o de interrelación entre dos cooperativas. Por ejemplo, una cooperativa de trabajo, una cooperativa de vivienda que compra materiales de construcción a una cooperativa de venta de materiales de ladrillos o de bloques. Por decir un ejemplo bien simple, ¿no? Y todo eso después hace a la cotidianidad de cómo llevamos la contabilidad, cómo presentamos eso en los balances, cómo hacemos las declaraciones juradas, etc. Bueno, ahora sí.